Colombia en alerta. El camino hacia una asamblea constituyente. Colombia atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia política reciente. Cuando el país ya se preparaba para discutir la sucesión presidencial y evaluar el legado del gobierno de Gustavo Petro, el Ejecutivo dio un giro que cambió por completo el tablero político, la activación formal del camino hacia una Asamblea Nacional Constituyente. No se trata de una especulación ni de un rumor de redes sociales. El propio gobierno, a través del ministro de Trabajo, inscribió ante la Registraduría Nacional el Comité Promotor de la Constituyente, iniciando un proceso legal que busca recolectar el 5% del censo electoral, es decir, cerca de 3 millones de firmas. Que puede desbloquear estos cambios y estas reformas es una asamblea constituyente que sea la voz soberana, el poder constituyente de los ciudadanos y ciudadanas. El gobierno nacional y el presidente de la República, Gustavo Petro, ha considerado que esta iniciativa ciudadana merece todo el respaldo y que esta iniciativa debe ser, por supuesto, liderada por los más importantes liderazgos sociales y populares del país, que permita, con un respaldo de más de 3 millones de firmas, incluso el presidente ha hablado de 10 millones de colombianos y colombianas respaldando esta iniciativa, para que con la fuerza de una iniciativa popular del Poder Constituyente, el próximo Congreso examine, un Congreso pro-constituyente o pre-constituyente, examine y le dé vía libre a la convocatoria al pueblo colombiano a una Asamblea Nacional Constituyente. A partir de hoy, con la radicación de esta iniciativa y con la inscripción de este comité de 9 personas, arranca el proceso de recolección de firmas para que el poder constituyente de los colombianos y colombianas se exprese con legitimidad, con nitidez y con la fuerza que requiere un cambio constitucional en Colombia. Este hecho marca un punto de quiebre. Por primera vez desde la Constitución de 1991, un gobierno en ejercicio impulsa de manera directa un mecanismo que podría reconfigurar por completo el orden institucional del país. Durante la campaña presidencial, Gustavo Petro prometió respetar la Constitución vigente. Incluso, en varias ocasiones, negó que su intención fuera convocar una constituyente. Sin embargo, hoy, cuando muchas de sus reformas estructurales fueron frenadas en el Congreso, el gobierno opta por abrir la puerta al máximo mecanismo de cambio constitucional. La narrativa oficial sostiene que la constituyente sería una vía democrática para desbloquear transformaciones sociales. Pero para amplios sectores políticos, jurídicos y ciudadanos, este movimiento responde a algo más profundo: la incapacidad del gobierno para construir consensos dentro de las reglas actuales. Y es aquí donde nace la preocupación. Una asamblea constituyente no es una reforma menor. Una vez instalada, no tiene límites temáticos claros. Puede modificar el equilibrio de poderes, el sistema de justicia, la estructura del Estado, el modelo económico e incluso las reglas electorales. Por eso, desde distintos sectores se advierte que este no es un simple debate técnico, sino una decisión de alto riesgo institucional. Colombia no solo discute un mecanismo jurídico, sino el tipo de democracia que quiere preservar. La pregunta que queda en el aire es inevitable. ¿Estamos frente a una salida democrática o ante una jugada política de último tramo para redefinir el poder antes del cambio de gobierno? El país entra así en una etapa de máxima tensión, donde la sucesión presidencial y la estabilidad constitucional empiezan a cruzarse peligrosamente. Sucesión presidencial y el riesgo de cambiar las reglas del juego. La discusión sobre la Asamblea Nacional Constituyente no ocurre en el vacío. Ocurre en un momento clave, el ocaso del gobierno de Gustavo Petro y el inicio del debate sobre quién debe reemplazarlo, y ese detalle lo cambia todo. Colombia no solo está decidiendo un nuevo presidente, está decidiendo si las reglas bajo las cuales se elige y se gobierna seguirán siendo las mismas. Por eso, la constituyente se convierte en el eje central de la próxima contienda política. Para la oposición, el mensaje es claro:
No se puede cambiar la Constitución porque un gobierno no logró imponer su agenda. Para el oficialismo, en cambio, la constituyente aparece como una herramienta para corregir un sistema que consideran excluyente. Pero aquí surge el mayor temor ciudadano. ¿Se busca reformar el país o blindar un proyecto político más allá de un mandato? Juristas advierten que una constituyente puede abrir la puerta a escenarios impredecibles. La historia latinoamericana demuestra que estos procesos, cuando se dan en contextos de polarización, terminan concentrando poder y debilitando contrapesos. Mientras tanto, los partidos tradicionales intentan reorganizarse, el centro político lucha por sobrevivir y la derecha busca consolidar un candidato que no solo enfrente al petrismo, sino que defienda el orden constitucional. El reto para quien aspire a reemplazar a Petro será doble: gobernar un país fracturado y al mismo tiempo cerrar la puerta a la incertidumbre institucional. La ciudadanía, cansada de promesas incumplidas y discursos ideológicos, observa con desconfianza. La abstención crece, la indignación aumenta y el miedo a perder la estabilidad democrática se vuelve un sentimiento común. Hoy, la gran pregunta no es solo quién será el próximo presidente. La verdadera pregunta es: ¿Colombia llegará a las elecciones con la misma constitución o en medio de un proceso que lo cambie todo? El reloj avanza, las firmas empiezan a contarse, y el país enfrenta una decisión histórica, porque esta vez no solo se elige un gobernante, se decide el futuro del Estado colombiano. Colombia está frente a una decisión que marcará su historia por décadas. No se trata solo de un gobierno, ni de un presidente, ni siquiera de una elección más. Se trata de las reglas que sostienen la democracia, del equilibrio del poder y del futuro que le vamos a dejar a las próximas generaciones. La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente no es un tema menor ni técnico. Es una discusión que exige información, conciencia y participación ciudadana. Porque cuando se cambian las reglas del juego, todos terminamos jugando, queramos o no. Hoy más que nunca, el país necesita ciudadanos atentos, críticos y bien informados. El silencio y la indiferencia también deciden el rumbo de una nación. Si este contenido te aportó claridad, si te ayudó a entender lo que está en juego y si crees que Colombia merece un debate serio y sin manipulación, suscríbete al canal. Aquí analizamos la política sin fanatismos, sin censura y con argumentos.